El liderazgo ejemplar no es uno de los tipos de liderazgo más populares. En cambio, es uno de los más habituales. Muy probablemente hayas tenido un jefe o una jefa que ejercía este tipo de liderazgo. O quién sabe, tal vez tú mismo lo hayas ejercido alguna vez. Hoy vamos a hablar del estilo de liderazgo ejemplar, para que lo conozcas, lo reconozcas y sepas exactamente cuándo conviene utilizarlo. Si tú te encuentras actualmente liderando un equipo o si estás a punto de asumir una posición de liderazgo, únete a mi alumnado del campus de Poder Personal para certificarte en el curso experto en gestión de equipos que está incluido en el campus. Es una capacitación extremadamente transformadora. 30kcoaching.com/Poder Personal. Se conoce como liderazgo ejemplar, liderazgo timonel o liderazgo imitativo. Si oyes hablar de alguna de estas tres cosas, estamos hablando de lo mismo. Y se trata de líderes que promueven la excelencia en sus equipos, pero es que ellos mismos también son ejemplo de esa excelencia. Es un estilo de liderazgo especialmente valioso y eficaz, con perfiles muy técnicos y también con profesionales que ya tienen mucha experiencia. Y además de eso, también funciona súper bien con equipos que tienen una alta motivación de logro. De lo que se trata es de que el equipo debe ser bueno en lo que hace, porque el líder tiene muy altas expectativas en relación con su equipo. Y en cambio, no es un tipo de líder especialmente propenso a pararse a llevar de la mano a nadie. Él es pura eficiencia y espera que su equipo también lo sea. Los autores Goleman, Boyatzis y McKee describen bastante a fondo el estilo de liderazgo ejemplar en su obra El líder resonante crea más. Te dejaré el enlace al libro en la caja de información por si te apetece profundizar. Estos tres expertos en liderazgo recomiendan utilizar el liderazgo ejemplar con mucha precaución porque no funciona con todos los tipos de equipos y utilizarlo en el equipo incorrecto puede ser catastrófico. Lo que busca el líder ejemplar es incentivar y ser ejemplo de excelencia. Y tal vez estás pensando, sobre todo si eres propenso a ser un líder ejemplar, que no hay nada de malo en eso, más bien al contrario, ¿no? Pero lo que ocurre con este tipo de líder es que sus expectativas crecen de forma indefinida. Siempre busca que las cosas se hagan cada vez mejor, que los resultados sean cada vez mayores. Y si el equipo es eficaz y está motivado, este líder lo va a llevar a conseguir lo que ningún otro equipo conseguiría. Pero ¿qué ocurre cuando el equipo no está preparado? O cuando hay personas concretas en el equipo que necesitan algo más de ayuda. Pues que esa ayuda no la van a recibir por parte de su líder. Se trata de un líder intolerante a la incompetencia, a la improductividad y a la ineficiencia. Y cuando el equipo no está a la altura de sus expectativas, acaba haciendo él todo el trabajo. Y aunque te pueda parecer que no, esta es una de las peores cosas que le pueden pasar a un equipo. Que el líder no delegue, no confíe y no acompañe. Por esta razón, un liderazgo ejemplar puede llevar a un equipo a la cumbre de la excelencia, pero también puede ser la razón del más absoluto fracaso. Y es que un uso incorrecto de este tipo de liderazgo puede desencadenar en opresión. El líder ejemplar no es especialmente comunicativo con lo que quiere de su equipo, porque da por hecho que cada persona ya tiene que saber qué tiene que hacer y tiene que saber cómo hacerlo. Y esto lleva a que a menudo los equipos tengan que estar adivinando qué es lo que quiere el líder pero no dice. Y de este modo se puede minar por completo el ánimo de un equipo, porque las personas pueden llegar a sentirse poco valoradas, incluso poco válidas. Lo que suele ocurrir en equipos liderados desde un estilo imitativo es que a corto plazo la motivación es muy alta y se consiguen grandes resultados. Sin embargo, a largo plazo el ambiente se vuelve angustioso, poco creativo e incluso sofocante. ¿Cuáles son entonces los rasgos distintivos del liderazgo ejemplar? Si los tienes claros, vas a poder reconocer a la primera a un líder de este estilo. Pues reconocerás a un líder ejemplar si encuentras en él los siguientes aspectos. 1. Niveles de exigencia muy elevados. 2. Aspiración a la excelencia. 3. Intolerancia al bajo rendimiento. 4. Dificultades para delegar. Y 5. Alta sobrecarga personal de trabajo, sobre todo cuando ya se encuentra en ese punto en el que ya no confía en su equipo. Si esto que te estoy contando te suena de algo, pásate por la sección de comentarios y cuéntame. ¿Eres tú un líder ejemplar? ¿O has tenido uno?
¿Cómo ha sido la experiencia? Como hemos visto, el liderazgo ejemplar tiene una cara extremadamente positiva y otra que puede desencadenar en una catástrofe laboral. ¿Qué hacemos entonces? ¿Evitamos a los líderes ejemplares? ¿Renegamos por completo del estilo timonel, ejemplar, imitativo que llevamos dentro, si es así? Pues claro que no, porque a este estilo de liderazgo le podemos sacar muchísimo partido, pero debemos aprender a utilizarlo correctamente. Hay dos competencias de la inteligencia emocional que este tipo de líder domina: la motivación de logro y la iniciativa. La motivación de logro es una competencia extremadamente valiosa a la hora de optimizar el rendimiento de un equipo, y eso es algo grande. Y la iniciativa es vital para saber aprovechar las oportunidades que se le presentan al equipo. El aspecto de la motivación es un punto muy positivo del líder timonel porque no requiere aplausos ni incentivos externos. Lo que busca es mejorar, hacer las cosas cada vez de forma más efectiva, alcanzar resultados cada vez mayores. Otros tipos de liderazgo requerirían un aumento de sueldo, un ascenso o un reconocimiento público. El líder imitativo puede valorar esas cosas, pero no son la razón de su esfuerzo. Y la iniciativa como competencia emocional es la clave para hacer crecer a las organizaciones y los equipos. Es un líder que ve una oportunidad y apuesta por ella, y lo hace con todo lo que tiene, porque confía en su propia capacidad y está convencido de que si se propone algo lo consigue. Pero ¿qué ocurre cuando la motivación de logro y la iniciativa se presentan sin la compañía de otras competencias emocionales igualmente importantes? Que el equipo puede acabar metido en problemas graves. Y en esos casos, lo mejor que le puede ocurrir al equipo es que el líder se dé cuenta de sus carencias y trabaje en suplirlas. Por ejemplo, una competencia emocional que habitualmente falla en líderes timonel es la empatía. El líder está tan centrado en conseguir resultados que los malestares personales que ese nivel de exigencia pueda generar en los miembros del equipo no le parecen algo importante. De hecho, le parece inaceptable que un miembro del equipo permita que su rendimiento baje por una cuestión emocional. Otra competencia que suele estar floja en el liderazgo ejemplar es la comunicación. Y también la cooperación. El líder imitativo no es bueno dando feedback a los miembros del equipo. Ve algo que no le gusta y automáticamente asume que esa persona no vale para eso. Y a partir de ese momento la tarea la hará él mismo porque no confía en la capacidad del que lo hizo mal, a su juicio. Pero si hay una competencia de la inteligencia emocional que sí suele fallar en casi todos los líderes ejemplares, es la autogestión emocional. Tienen problemas para gestionar su impaciencia y no dan segunda oportunidad. Si el equipo no es eficiente, renuncia al equipo y asume las responsabilidades dando a los miembros de su equipo por no válidos. Y esto, acompañado por su habitual obsesión por los detalles, puede ser letal para un equipo. El problema es que los líderes imitativos rara vez son conscientes de sus propias carencias, de modo que no suelen hacer nada para suplirlas. Pero cuando se dan cuenta y toman acción para mejorar, pueden llegar a convertirse en líderes maravillosos. Y es que tienen rasgos muy positivos para llegar a liderar a equipos de alto rendimiento. Si tú sientes que eres un líder de tipo ejemplar, te recomiendo que trates de combinar tu estilo de liderazgo con otros que te complementen. Por ejemplo, con el liderazgo visionario, que genera grandes dosis de entusiasmo. Y por supuesto, con el liderazgo afiliativo, que se centra en mejorar y formar a los equipos, en las personas.